Hola alumnos y alumnas, como pueden ver ya estamos en la clase número 7 que lleva por título Constitución Política de Chile. Ya en esta clase vamos a ver qué es la Constitución y por qué es tan importante para nuestro país. En primer lugar, muchas veces cuando mencionamos el concepto de constitución, parece como que fuera algo súper alejado de nosotros o de nuestra realidad. Entonces, nosotros, para poder entender un poco mejor este tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las sociedades necesitan reglas o normas para poder funcionar adecuadamente. O sea, si no existiera ninguna regla ni ninguna norma, ¿cierto? Todo se desarrollaría de manera bastante desordenada y no habría control respecto de absolutamente nada. ¿Por qué son tan importantes estas reglas o estas normas? Porque permiten que las personas sepan cómo se deben comportar, qué es lo que deben hacer y cómo deben interactuar dentro de la sociedad en la cual viven. Estas reglas no solamente aplican a las personas, sino que también hay reglas que tienen que ver con las cosas que puede o debe hacer el Estado y cómo se organiza, y también otras reglas que tienen que ver con las diferentes instituciones que forman parte de nuestro país. Entonces, en base a la anterior, ¿qué es la Constitución Política? Bueno, es la ley fundamental de nuestro país. Y en ella están definidas todas estas reglas que rigen a las personas, al Estado y a las instituciones. Por ello es que la Constitución define, por ejemplo, cómo se debe organizar nuestro país y cuáles son las características que tiene nuestro sistema de gobierno. ¿Qué cosas aparecen en la Constitución política que tiene nuestro país? Bueno, primero, la Constitución define cuál es la forma de gobierno que nosotros tenemos. En este caso, República Democrática, y las características de esta República Democrática que nosotros también vimos en su momento, como por ejemplo que las personas tienen derecho a participar, que pueden elegir algunas de sus autoridades, el tema de el Estado de Derecho, la importancia del bien común. También, como aparece aquí, la Constitución establece la separación de los poderes del Estado y cuál es la función que tiene cada uno de ellos. La Constitución también define cuáles son los derechos que tienen las personas, cómo las personas pueden participar y el funcionamiento de algunas instituciones. O sea, en resumen, todos los aspectos que nosotros hemos ido trabajando durante estas clases ya están contenidos en esta Constitución. En el fondo, la Constitución, ¿cierto? Como ya mencioné, sirve para poder establecer cuáles son las reglas básicas dentro de las cuales debe funcionar nuestro país, dentro de las cuales deben funcionar las instituciones y las personas. O sea, se encarga de alguna manera de normar y ordenar para que todo funcione correctamente. ¿Por qué es necesaria una constitución? Sin ella, los poderes públicos y los derechos de las personas serían confusos. O sea,
¿cierto? No tendríamos un orden o no tendríamos algo que dijera cómo todo debe funcionar. También es necesaria para declarar los principios básicos de organización de un Estado, ¿cierto? Es decir, cómo se organiza nuestro país, señalar los derechos de las personas para indicar las normativas mínimas de la organización del gobierno y demás instituciones públicas. Ya, o sea, básicamente, como ya he mencionado varias veces, para poder ordenarnos y organizarnos de manera correcta. Ya esa es su función principal. Y como vimos, ¿cierto? En ella se contienen todos estos elementos que nosotros ya hemos ido trabajando durante las diferentes clases. Espero que con esto haya podido quedar un poco más claro el tema de la Constitución y nos vemos en un próximo video.